El libro del Evangelio según San Marcos. San Marcos. Gloria a Jesús. En el capítulo número 6, al leer este pasaje, comenzó a llegar a mi mente muchas cosas que vienen como una enseñanza en estos últimos tiempos para la vida de la iglesia. Así de que vamos a tratar la manera de sacar algún estudio y algunas secuencias que tengan que ver a nuestras vidas. Damos la bienvenida a Juanito, que está con nosotros. Dios te bendiga, vienes bien sonriente. Yo sé que va bien en tu negocio, ¿verdad? Qué bueno, me alegro mucho. Y también a nuestro hermano Chuy, ya es de la casa, ya cabal. Gloria al Señor. Como les decía, hermanos, en este pasaje lo vamos a leer y vamos a ir sacando algunas cosas muy importantes que están para nuestra vida. Así que vamos a leer San Marcos capítulo 6, verso 45 al 52. Jesús anda sobre el agua. Dice así la palabra. Nos ponemos de pie, somos poquitos, pero gloria al Señor por ello. Dice así la palabra, San Marcos capítulo 6, verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él disponía la multitud. Y después que él los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viendo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todo le veían y se turbaban, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no había entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amante Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias. Estamos en tu casa de oración, en este lugar donde hemos venido, Señor, a manifestar tu gloria, a darte honra y gloria. Gracias, Padre, por recibir nuestra alabanza, nuestras oraciones, Señor, nuestra meditación en mente. Gracias, divino Rey de reyes y Señor de señores. Ahora entramos en tu palabra. Ilumíname, Señor, y que la palabra pueda quedar en el corazón de todos y cada uno de nosotros, que podamos tener de ella, Señor, oh Dios, lo que tú has tenido preparado para que podamos continuar en una vida devocional, cristiana, agradable a tus ojos. Así que gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús y en el poder divino de tu santo y bendito Espíritu. Muy bien, pueden tomar sus lugares, hermanos. Como les estaba diciendo, hermanos, que la enseñanza para nuestras vidas es muy contundente, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y hay veces la palabra, cuando cuenta una historia, esa historia está relacionada con lo que puede suceder, o lo que está sucediendo, o lo que va a suceder en nuestras vidas. Y me sorprende mucho cuando
comencé a meditar la palabra y comencé a analizar puntos muy importantes que están relacionados en ella, que realmente, hermanos amados, estamos viviendo en tiempos difíciles, pero el Señor sigue siendo el mismo Dios. Hay una cosa muy importante que debemos de saber, que en aquel tiempo los discípulos y aquellas personas que estuvieron cerca de él le veían con sus ojos tal como él era en carne, como hombre, pero él era hombre y también era Dios divino, tenía la divinidad, pero lo pudieron ver. Ahora, nosotros no podemos ver a nuestro Señor, pero sí sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Él sigue estando también con nosotros como estuvo con sus discípulos. La diferencia es que ellos lo veían y nosotros no le vemos, pero sí la palabra del Señor dice que Dios está con nosotros. Hay muchos textos que avalan esta grande verdad. Donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. Así que el Señor siempre está con nosotros. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Así que las enseñanzas vienen para nuestra vida y vienen para la iglesia en estos últimos tiempos. Como leímos, dice en el verso 45, enseguida se hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Qué interesante, hermanos amados, es poder analizar la misión y cómo los discípulos respondían. Porque aquí nosotros vemos una misión y vemos cómo los discípulos están ellos recibiendo el mandato. Porque nuestro Señor le está ordenando a sus discípulos que suban a la barca y que pasen al otro lado a Betsaida. Si nosotros leemos bien la palabra, dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. En pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Súbanse a la barca y por favor remen y vayan al otro lado de Betsaida. Yo les voy a seguir mientras que yo despido a esta multitud, a estas personas. Eran tantas las personas. Aquí veo una cosa muy importante. Lo primero es que Él les da un mandato a sus discípulos. Y Él estaba atendiendo a un grupo de personas. Y nosotros podemos ver y analizar, hermanos, que nuestro Señor es tan grande que Él tiene un trato muy especial con todos y cada uno de nosotros, con su iglesia. O sea que Dios nos llama a hacer algo importante dentro de su obra, por mínima que sea, pero es algo que Dios siempre pone a hacernos a nosotros. Él le dice a su pequeña iglesia, vamos a decirlo así, a sus discípulos, suban a la barca. Mientras que yo me quedo con la gente aquí, dándoles un poco más de la palabra, evangelizándoles un poco más, enseñándoles de que hay un mensaje nuevo, un mensaje restaurador. Pero ustedes vayan, adelántense y nos juntamos del otro lado. Maravilloso es nuestro Dios. Los discípulos le obedecieron porque era la voz del Señor. Y yo creo que es importante cuando nosotros también escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios la podemos escuchar de diferentes maneras. La podemos escuchar a través de una lectura de la palabra, concisa y segura en nuestros corazones. Podemos escuchar la palabra hablada como la estamos haciendo ahora, que estamos enseñando y predicando. Podemos recibir la palabra por sueño, por profecía, de alguna manera, porque cuando Dios quiere tratar con nosotros, lo va a hacer de la manera como Él quiere, para que nosotros hagamos lo que Él quiere dentro de nuestra vida cristiana. En este caso, los discípulos, la orden era pasar al otro lado. Ellos ya habían andado con Él
todo el día habían enseñado la palabra y ahora Él les decía, pasen al otro lado. Qué bueno es, porque hoy día también Dios trata de la misma manera con nosotros. Él no nos está diciendo suban a la barca, pero Él está diciendo, posiblemente te está diciendo, oren por esto, ayunen por aquello, lean la palabra para poder ejercer esto. Y así nos trae Dios dentro de sus caminos gloriosos. La práctica y la vida que nosotros llevamos, hermanos, no es cualquier vida, no es cualquier relación humana, sino que lo que nosotros llevamos es una vida espiritual, hermanos, maravillosa, porque es sobrenatural. Nosotros estamos tratando con un Dios poderoso que hizo el universo, que hizo la tierra y el cielo y nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y ese viene empezando uno de los problemas de hoy día, que nosotros como que nos estamos acostumbrando a tener una vida módica, una vida devocional que no se lleve más allá de una manifestación sobrenatural en medio de nuestras vidas. Como dije, el Señor sigue siendo el mismo. Y recuérdense que el Señor sigue haciendo milagros, señales y prodigios. Él sigue sanando a los enfermos y sigue liberando a los cautivos. Nosotros hemos sido llamados para esa manifestación gloriosa de poder. Pero miren lo que dice la palabra. Dice que le mandó a sus discípulos que pasaran, subieran a la barca, que pasaran a Betsaida en la otra orilla de la ribera. Y él dice, entre tanto, que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Qué precioso, dos cosas tan importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera, que se quedó con la multitud para despedirlos. Y después que los despidió, seguramente les ha de haber dicho, la noche ha entrado, se ha acabado el día, en aquel tiempo no había luz, más que solo había antorchas. Entonces, no había forma ni manera, mayormente cuando estaban públicamente en las calles. Entonces, yo pienso, hermanos amados, que nuestro Señor Jesucristo les dijo a la multitud, mañana nos volvemos a juntar. Yo voy a pasar al otro lado de Betsaida y allá vamos a estar. Yo pienso que era una invitación para que la multitud continuara escuchando el mensaje nuevo que traía nuestro Señor Jesucristo. Pero después de eso dice que Él se fue al monte a orar. Al monte a orar. Y yo me pregunto, hermanos amados, ¿qué fue a orar nuestro Señor Jesucristo al monte? ¿Se puede preguntar usted qué fue a orar nuestro Señor allá? Él es Dios. Él era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué fue a orar nuestro Señor Jesucristo allá al monte? Cuando dice la palabra orar es porque viene a mi mente de que habían cosas muy importantes que Él tenía que declarar delante del Padre. Siempre nosotros tenemos la idea que cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra es muy amplia en podernos enseñar y exhortar que cuando nosotros oramos y cuando nosotros pedimos, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Orar al Padre y hacerlo en el nombre de Jesús y en la presencia y en la manifestación de su santo y bendito Espíritu. Ahora bien, Dios nos ha mandado a orar y Él no nos ha puesto algún límite
o nos ha puesto una fórmula para que nosotros podamos orar. Él dice, el que busca, encuentra, el que toca, se le abre, el que llama, se le escucha. O sea que en nuestra vida, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, y nos acercamos en medio de nuestra oración, puede ser diversa, puede ser por una necesidad económica, por una necesidad de sanidad, puede ser por alguna circunstancia. Pero Dios está ahí para podernos bendecir y contestar a nuestras necesidades. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, le toca a nuestro Señor Jesucristo y nos enseña a nosotros cuando Él dice que fue al monte a orar, a orar. Él sabía que había llegado a la tierra por una misión y la misión se estaba desarrollando. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que por eso dio a su Hijo para que el que fuera a creer en Él no se pierda y iba a tener vida eterna. Y gracias a Dios por todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Entonces Él vino, Él sabía muy bien a lo que había venido y estaba en el proceso del cumplimiento de esa misión gloriosa sobre la faz de la tierra, de venir a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué oró nuestro Señor allí? Y a mí se me vino a la mente, hermanos, por el pasaje, porque Él sabía muy bien que su pequeña embarcación se aproximaba a tener un problema. Y fíjese, es algo extraordinario, porque yo los quiero llevar a que podamos leer Romanos, y de ahí volvemos a leamos Romanos en el capítulo número 13. Dice la palabra, en Romanos capítulo 13, verso 11 en adelante. Oiga bien lo que dice la palabra. Y esto, conociendo el tiempo que es ya, ahora de levantarnos del sueño, porque ahora es más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, o honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias ni en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando estos venían en la barca, dice que después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, oiga bien, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Dos cosas. Dice que la barca se fue y estaba en medio de la mar. Y él estaba en tierra solo. Yo quiero, hermanos, como dije, que yo quería sacar unas enseñanzas para nuestra vida con relación a este pasaje. Porque ¿sabe quién es el amo de este mundo? El amo de este mundo es Satanás. Satanás tiene el control de todas las cosas. Satanás tiene el control de la ciencia. Satanás tiene el control de la televisión. Satanás tiene el control de la política. Satanás tiene el control de las finanzas.
Satanás prácticamente, hermanos, si usted se da cuenta, el mundo está ahora como Sodoma y Gomorra. El pecado está por donde quiera, con una gran diferencia, porque ahora nosotros vivimos en el nuevo pacto, en el pacto de la sangre de Cristo, y bendito sea el Señor que nos dio a nosotros la oportunidad de poder recibirle en nuestro corazón y cambiar el rumbo de nuestra vida. Es cierto que el mundo está en tinieblas, pero ya nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos en la luz de Cristo, porque Cristo limpió y perdonó nuestros pecados y ahora somos pueblo suyo y ovejas de su prado. El Señor dijo, y su palabra nos declara que Él dice que venció en la cruz, en el sacrificio de la cruz, dice que venció a la muerte, a Satanás, y ahí quedó vencido. Satanás está vencido, pero él continúa con su poder de tinieblas. Nosotros andamos en luz, pero el mundo anda en tinieblas, todavía está en tinieblas. Aunque nosotros miremos el día claro, pero yo quiero decirles simbólicamente, hermanos amados, el mundo sigue en tinieblas. Y es más, sigue terriblemente en estos últimos días por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros oímos y por lo que se manifiesta alrededor de este mundo. Pero nosotros, hermanos, nos mantenemos en la fe y en la gracia y en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Esta pequeña barca dice que se encontraba en medio del mar. Y nuestro Señor Jesucristo se encontraba solo en tierra. Y luego llegó a mi mente a pensar, ¿por qué tenía que declarar esta palabra? Si no es porque Dios nos quiere enseñar algo a nosotros a través de este pasaje. Hay veces, hermanos amados, así como esa pequeña embarcación comenzó a pasar problemas, pasó a tener cosas tremendas, donde ellos estaban asustados y donde ellos desfallecían en su fe, porque era tal el movimiento de la marea, de que parecía como que la embarcación se iba a hundir. Pero oiga, nuestro Señor Jesucristo dice que Él fue al monte a orar. Y es que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que Él subió al monte a orar, es porque nosotros tenemos un intercesor glorioso. Nosotros nos encontramos también, nuestra pequeña barca o nuestra vida se encuentra en medio, hay veces, de una mar turbulenta donde nosotros no le encontramos solución ni respuestas a nuestras cosas. Pero hay un Dios glorioso que está intercediendo por tu vida y por mi vida, porque Él ha subido al cielo y es Él el intercesor único entre Dios y el hombre. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Él estaba orando por su pequeña embarcación. Por eso está declarado lo que ellos estaban pasando en ese momento. Así es con nuestra vida, hermanos amados. Hay veces nosotros nos sentimos desesperados, pero yo he aprendido, ¿sabe? Anteriormente me agobiaba, me desesperaba, me atormentaba con algunas cosas. Pero yo aprendí a absorber esa promesa gloriosa de la palabra que dice, y que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, así la doy por vosotros. Y cuando nosotros hemos creído en nuestro Dios, y cuando nosotros andamos con nuestro Dios, oiga, aunque hayan cosas que parecen muy dolorosas a nuestra vida, siempre habrá paz en nuestro corazón, habrá paz en nuestra vida, porque hay confianza en aquel
que vive y permanece en medio de nosotros, porque Él está en medio de nosotros. Lo ha prometido a través de su palabra. Lo ha prometido. Hay veces que nosotros sentimos que nuestro Dios está tan lejos de nosotros y es cuando más cerca está de nosotros. Qué lindo es poder saber, hermanos amados, que su palabra dice: y dejaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Por qué está con nosotros el Consolador? ¿Por qué tuvo que hablar de consuelo, de alguien que te va a consolar? Y es que, hermanos amados, en medio de nuestra turbulencia, en medio del mar de problemas que hay veces nosotros o ustedes tienen, ahí está el Dios glorioso, porque hay un espíritu que se mueve en nuestro corazón y que nos dicen: adelante, sigue adelante. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo pudo soportar todas aquellas circunstancias dolorosas. Si hubo un cristiano que vivió siempre con problemas, hermanos, y problemas serios, fue el apóstol. Pero el apóstol Pablo siempre tenía aquel reflejo y aquella paz, y tenía el Espíritu de Dios que lo confortaba hasta llegar hasta el final. A veces me pongo yo a pensar, hermanos amados, mayormente en este tiempo, no hay cristiano que no muera allá en el Medio Oriente. Hay una guerra tremenda, hermanos, matan por centenas a los cristianos hoy en día. Nosotros no nos damos cuenta, las noticias lo dicen, hay veces hay algunos videos que lo declaran. Y qué terrible es esto, mas sin embargo hay gente fuerte que levanta su vista al cielo y venga lo que venga, ellos no fallan en su fe y proclaman el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Había un testimonio, yo pienso que tal vez ustedes lo escucharon. No es testimonio, sino que es más o menos como una historia. Yo no sé si realmente fue verídico o no fue verídico, pero lo que yo veo en ello es una realidad como una respuesta. En cierta ocasión dice que estaba la iglesia en pleno culto, cuando entró un grupo de hombres bien armados, y dice que los pusieron a todos de pie. Bajaron al pastor y lo pusieron ahí de pie, y le dijeron: bueno, ahora péguense a la pared, y todos se pegaron a la pared. Y les dijo: todos son cristianos, y no se oyó una voz. Y yo pregunto: todos son cristianos, y no se oyó ninguna voz. Y de ahí les dijo: bueno, vamos a hacer lo siguiente. El que no es cristiano, que se pase para este lugar, porque nosotros tenemos la orden de matar a todos los que se declaren en esta tarde cristianos en esta iglesia. Así que los cristianos se quedan de este lado, pero van a morir, y los que no son cristianos se pasarán para este lado. Y dice que la mayoría se pasaron para este lado, declarando que no eran cristianos. En el momento circunstancial de su vida de prueba, fallaron al negar a nuestro Señor Jesucristo. Después les dijeron: abran la puerta y que se vayan, váyanse. Nosotros vamos aquí a quedarnos con estos cristianos. Y dice que sacaron a todos los que no eran cristianos, y de ahí los que se quedaron, poquitos los que se quedaron, ellos vinieron y bajaron sus armas y le dijeron: nosotros andamos buscando adoradores que adoren en verdad con todo su corazón. Así que fueron poquitos. Y puede ser así, hermanos. Es un ejemplo, hay veces que nosotros ponemos que en medio de una prueba,
¿Será que nosotros vamos siempre a estar en medio de la barca de nuestra vida? ¿Vamos nosotros a declarar victoria y fe sobre todo en Cristo Jesús? Yo creo que sí, porque esa es nuestra declaración de fe, que nosotros creemos en el Dios verdadero, en aquel que nos tiene en sus manos y nos cuida. Por eso su palabra dice que aunque andes en valles de sombras de muerte, no tienes que temer mal alguno, porque yo estoy contigo. Aquí la palabra dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Recuérdense que él estaba solo en tierra. Pero anteriormente, ¿qué era lo que él estaba haciendo? ¿Qué es lo que él se quedó haciendo? Él se quedó orando. Y si hay una cosa muy especial en la vida del creyente, del cristiano y el que conoce a Dios, es la oración. Porque un cristiano que ora, dice la palabra, o dice el dicho, que Satanás no lo devora. Así de que, hermanos, sigue diciendo la palabra. Dice que, y viendo remar con grande fatiga, porque estaban ellos remando contra la corriente. Y ahí dice que viéndolos navegar, o sea, remar contra la corriente. O sea, hermanos amados, que nuestro Señor Jesucristo hay veces nos está viendo como nosotros, a pesar de todo lo que hay en nuestra vida, nosotros seguimos para adelante. Hay veces no nos deja el viento dar pasos porque es tan fuerte lo que hay, pero ahí vamos nosotros caminando, ahí va usted caminando, porque usted sabe que al llegar al final usted va a tener victoria sobre ese problema. Nuestro Señor Jesucristo vio a su pequeña embarcación que sus discípulos estaban navegando contra la marea. Estaban fatigados, les estaba costando, y hay veces cuesta, hermanos amados, cuesta, pero nuestro Dios está ahí. Es más, hermanos amados, ese pasaje donde dice la palabra que Él se acerca a Pedro y le dijo: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo ruego al Padre, porque yo oro al Padre para que no te falte fe. ¿Acaso nuestro Dios no es poderoso para haber dicho: no te preocupes, Pedro, que yo voy a echar fuera a ese Satanás? Dios lo hubiera podido hacer, porque el poder de su palabra es grande y poderosa. Pero él le dijo a Pedro: Pedro, han pedido zarandearte como a trigo. ¿Sabe qué es eso? Los que conocen esto, los que trabajan en el campo y han trabajado en esto, cuando dice zarandearte como a trigo, y es porque somatan la rama, la somatan para ir limpiando el trigo. Es tremendo. Pero ¿qué fue lo que nuestro Señor le dijo a Pedro? Yo ruego por ti para que no te falte fe. Y yo digo, hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo subió al monte y desde allá vio que sus discípulos estaban fatigados luchando contra la marea, pero ahí estaba Él. Guárdalos, Señor, enséñales que van a tener victoria, formula en sus corazones la fe. Y a veces Dios hace de la misma manera con nosotros, pero Él está cerca de nosotros para protegernos. Me recuerdo que cuando mi hijo estaba muy pequeñito, como de 1 año y medio, era muy travieso, Sergio Pablo, era muy travieso. Yo tenía una librera así de alta, y yo miraba que él caminaba, se metía por donde quiera, y de repente lo comienzo a ver que él comienza a subirse en la librera.
Como pudo, dio su primer paso, subió el primer escalón y vi que alzó su mano y se agarró de otro y sube y sigue subiendo. Yo digo, qué tremendo este niño. Pero entonces me fui acercando a él para poderlo agarrar si él se caía. Pero dejé que él siguiera con sus impulsos de seguir hacia adelante, y como pudo llegó hasta arriba y se agarró de algo así. Pero cuando quiso bajar, él ya no pudo y comenzó a decir, papá, 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 papá. Y yo me acerco a él con mucho cuidado para que no se golpeara, se cayera, y le digo, mijo, así como subiste, así te vas a bajar. Papá, papá. Y yo le dije, no te bajo, así como te subiste, así te vas a bajar. Pero yo estaba al tanto de su caída, y él como pudo, pero también me vio que ahí estaba. Su fe no le faltó indudablemente, porque me vio cerca y dijo, si me caigo, este me agarra. Así somos nosotros también, mis hermanos. Hay veces Dios nos enseña, Dios quiere que nosotros vayamos y que tengamos fe en aquello, que nos desafiemos, porque Él siempre está ahí para poder interferir en nosotros en oración. Nuestro Señor Jesucristo está a nuestro lado. Ustedes creen que nosotros decimos, el Señor está en medio de dos o tres que le alaben y le glorifiquen. Como me están alabando, ahí voy a estar yo. No, Él está en todo momento, hermanos amados. Él está en medio de la alabanza, Él está en medio del culto, Él está en medio de nuestras cosas. Él anda con nosotros en todo momento. Él nos ha guardado de tal vez de los problemas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, de los accidentes que hay veces posiblemente el diablo está maquinando. Por eso es muy bueno, hermanos amados, en la mañana decir, en paz saldré de mi casa y en paz volveré, porque el Señor está conmigo y el Señor siempre está con nosotros. Él está en medio de nuestro mar de problemas. Mire qué problemas hay ahora, hermanos amados. Hoy cuesta, es difícil. Hay veces Dios nos da un dolor. Hay veces Dios nos da alguna cosa para que nosotros nos detengamos en nuestra vida devocional cristiana. Pero yo les quiero decir, mire, yo tuve un problema de gota en el pie. Algunos hermanos viejos me conocen, digo viejos, pero de la iglesia, ¿verdad? No viejos de edad, que todos son jóvenes. Pero yo llegaba a la iglesia, había veces arrastrando mi pie así, mire, que no podía ni pegar. Los que han tenido la gota tal vez pueden saberla lo que yo estoy diciendo. Pero ya iba a la iglesia como podía, allá iba. Pasaron algunos años, pero hasta el día de hoy Dios me sanó. Tengo más de 5 años, hermanos amados. Eso solamente lo hace el Dios de gloria. Pero en medio del problema, del dolor, ahí iba. Y nosotros tenemos que luchar, hermanos amados. La vida es tremenda. Así de que ahí dice la palabra. Y viéndolo remar con grande fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche. O sea, ¿cuál sería la 4ª vigilia, hermanos? Hermano Gerardo, es casi la madrugada, ¿verdad? Casi las 4 o 5 de la mañana, ya para aclarar. O de 3 a 6. O sea, prácticamente ya estaba amaneciendo. Porque aquí dice 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, yo decía, ¿por qué a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana? A la 4ª vigilia. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña siempre cosas buenas y maravillosas para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros estamos declarando a todo momento al Señor? Estamos diciendo que Cristo pronto viene, que está
por venir, ya vislumbramos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya como que estamos ya en el día que está aclareando. El Señor viene, dice su palabra, si este mundo está en tinieblas, está como Sodoma y Gomorra. En medio de este mundo de problemas, de oscuridad, hermanos, ahí estamos nosotros. Y yo le felicito en esta tarde porque a pesar de todas las cosas que pueden haber en nuestra vida, estamos luchando. La muestra de todo eso es porque estamos en la iglesia, es porque amamos a Dios y porque sobre todas las cosas queremos llegar al cielo. Queremos ser salvos. Pero si nosotros vemos, nosotros casi también ya estamos viendo aclarar el nuevo día, porque Cristo viene. Ya la noche, las tinieblas están siendo disipadas, porque la venida del Señor está por venir por su iglesia. Ellos también, hermanos, por eso es que hay muchos problemas en nuestra vida, hay muchos problemas a la iglesia, hay muchos problemas a los cristianos, pero hoy más que nunca nosotros tenemos que ver con la claridad de Cristo, porque nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos en la luz de Cristo. A la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Miren, nuestro Señor no viene caminando sobre el mar. Nuestro Dios viene en las nubes para salvar, para traer la liberación total de su iglesia en el arrebatamiento. Gloria sea para nuestro Dios. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Hermanos, estas palabras que dicen acá, que viéndole ellos andar, dice que pensaron que era un fantasma. Muchas personas están aturdidas en sus pensamientos. Ellos no reconocen el poder glorioso de nuestro Señor. Lo miran como algo pasajero, lo miran como algo que no tiene posiblemente ningún sentido, pero realmente, hermanos, para nosotros sí tiene un valor grande. Nuestro Señor se les quería adelantar a ellos, pero la enseñanza es, hermanos amados, que nuestro Dios no se adelanta ni se anticipa a algo más para podernos dar a nosotros a conocer que Cristo pronto viene y que Él está con nosotros y que para Él no hay nada imposible, que Él puede hacer todavía en este tiempo milagros, prodigios y señales. Aunque nosotros ahora, mis hermanos, no nos movemos por estas cosas, nosotros nos movemos porque tenemos fe y sabemos que nuestro Señor es real y verdadero y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros sabemos, hermanos. Nuestro Señor les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos le temen a la muerte? ¿O cuántos le temen a la venida de nuestro Señor? Realmente, hermano, posiblemente hay cristianos que están temerosos. Ay, Dios mío, si viniera hoy el Señor me agarra. Peor si están en la plena oscuridad, ¿verdad? En los vicios, en la fornicación, en el adulterio, cualquier situación. Hermanos, hay de todo en la iglesia, pero nosotros tengamos cuidado, porque el Señor nos dice: ten ánimo, soy yo, y nuestro Señor está con nosotros. Dice que Él subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Quiero concluir con esto, hermanos. Cuando nosotros permitimos que nuestro Dios suba a nuestra barca, cuando Él intervenga en nuestra vida, entonces va a haber calma.
porque ¿qué hay de imposible para nuestro Dios? Mi hermano José Luis dijo algo aquí, y él dijo, de todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre. Y si el Señor está en nuestra barca, hermanos amados, todas las cosas nos van a ayudar a bien. La palabra no se puede contradecir ella, sino que ella la declara. Dice, porque todas las cosas ayudan a bien a los que creen en Él. Si Él subió a la barca era porque estos discípulos creían en Él. Así también nuestro Dios sube a nuestra vida, a nuestra barca, porque nosotros creemos en Él. Y no importa lo que estemos pasando, aunque a nosotros nos parezca, hermanos amados, difícil o no alcanzable o aún hasta la muerte, todo nos ayuda a bien porque Dios tiene ya un trazo, tiene algo especial en sus manos para nosotros. Como pueblo suyo que somos, hermanos amados, Él tiene algo precioso para nosotros, siempre. El final de todas las cosas hay algo que Dios nos enseña y que nos trae bendición para nuestras vidas. Alguien me decía, no me recuerdo, hace poquito, les manda salud la hermana Nancy Llanes. Ella fue la que me dijo, estábamos orando y me dice, hermano, por favor le pido que ore por mi papá. Nosotros lo conocimos porque estuvimos ahí haciendo cultos en su casa, un señor muy alto. Él no quiso recibir a Cristo en el tiempo que nosotros estuvimos, pero era bien educado. Pero estando ahora ya en el último tiempo, él recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero me gustó mucho lo que me dijo la hermana Nancy. Me dice, hermano, yo ya estoy preparada. Hay veces nosotros pensamos, hermano, que nuestros seres queridos no se vayan de la par de nosotros, pero esta es la vida que Dios nos ha dado. Y yo me recuerdo de sus palabras, dice que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y llegará el momento en que mi papá se va a ir con el Señor y yo estoy ya preparada. Sea hoy, sea mañana, sea la próxima semana, yo estoy preparada. Qué lindo es poder pensar de esa manera, porque nosotros tenemos la fe en Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en su nombre. Y en nuestra barca cualquier cosa puede pasar, pero nuestra fe está en el Dios verdadero. Amén. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Gloria a su nombre. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos y gracias, Padre, porque sabemos que estamos en tus manos hermosas, gloriosas. En cada pasaje que hay en tu palabra, Señor, hay un mensaje para nuestras vidas. Hemos encontrado en este pasaje, Padre eterno, oh Dios, que tus discípulos fueron formulados de una fe grande, porque pasaron penas, problemas. Incluso, Padre eterno, ellos murieron, Señor, de una manera trágica, pero nunca, Señor, dejaron de pensar. Nunca dejaron de creer en ti, Padre. Oh Dios, tu palabra es tan hermosa que ahora nos alienta para que en medio también de nuestros problemas, en medio de las cosas que suceden, nuestra fe esté puesta, Señor, en ti. Aunque andemos en un mar de problemas, en una barca insegura, Padre eterno, sabemos que tú, oh Dios, estás con nosotros y que nos sostienes, Señor, en la diestra de tu poder. Tu palabra dice que tú tienes la muerte y tienes la vida. Tú lo tienes todo, Señor, trazado en la vida de tu pueblo.
Yo te pido, Padre eterno, que esa paz que dice tu palabra nosotros la podamos adquirir cada día, Señor, y tener esa paz que el mundo no la da. No la da, Señor. Ni los deportes, mucho menos las novelas, la televisión, nada. Ni el pecado, ni los deleites de la carne. Esa paz, Señor, que no la puede dar el mundo, solo tú la puedes dar. Esa paz es la que nosotros todos los días, Señor, cultivamos en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder llegar hasta el final de nuestra carrera.